conferencias por invitación. Tiene 2 libros como autora principal, 7 capítulos del libro, 30 publicaciones arbitradas, memorias en extenso y más de 40 ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería y Negocios Guadalupe Victoria de la Universidad Autónoma de Baja California. Es la responsable del Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada y la líder del cuerpo académico Salud Mental, Profesión y Sociedad. Asimismo, colabora en diversas universidades a nivel de maestría y de doctorado. Gracias, doctora Fulques Castro, por su presencia en la 16ª FIL UABC. A continuación, damos inicio a la presentación con los comentarios a cargo del licenciado Rocha, quien tendrá un tiempo de 10 minutos, y la doctora Fulques Castro, quien tendrá un lapso de 30 minutos para hablar acerca de su obra. Al final, habrá una sesión de preguntas y comentarios para que los asistentes manifiesten sus inquietudes y dudas. Se informa a los estudiantes presentes que al final de la presentación se sellarán los carnet de créditos en actividades complementarias de formación integral. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a los asistentes y les pedimos de la manera más atenta apagar sus celulares o ponerlos en modalidad de vibración. Muchas gracias. Iniciemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como escucharon, bueno, mi nombre es Ricardo Rocha Ramírez y para mí es un honor y realmente estoy muy nervioso porque estar ante una persona que me lleva como 50 millas de experiencia, realmente es un honor para mí estar mencionando, siquiera ponerme al nombre, a su nombre a mi lado, pues para mí realmente resulta una muy grata experiencia. Y antes de continuar, y trataré de ser lo más breve posible para pasar a asuntos más importantes, quiero comentarles las ponencias donde he estado, los libros, porque ya se habló un poco y la cantidad de ponencias que tiene, pero vamos siendo un poquito más específicos, Karina, por favor. Doctora, la doctora se ha encontrado en las ponencias internacionales en lo que es Estados Unidos, en Flagstaff, Nueva York, Los Ángeles y Yuma, Arizona. Ha estado en Buenos Aires, Argentina, Croacia, y ha estado en España, en Barcelona, Málaga, Valladolid, Madrid y Tarragona. Y las nacionales, que he estado aquí también, ha sido en Celaya, en Puebla, en Cancún, en Tabasco, en Campeche, Guadalajara, Tijuana y aquí en Mexicali. Por tal motivo, pues entenderán mis nervios, ¿no? Realmente estamos hablando de una persona con una trayectoria impresionante, de una persona que ya tiene otros 2 libros, aparte del que nos va a presentar el día de hoy, que los libros son La inteligencia emocional y el proyecto social universitario, La inteligencia emocional y el ajuste psicológico, un estudio transcultural. Esta es la tesis y como ajuste psicológico, ella estudió la autoestima, la autoconfianza, las relaciones con los padres y con los iguales. Y actualmente se encuentra escribiendo otro libro de estudios de casos de usuarios del Laboratorio de Psicología Básica y Aplicada. Entonces el día de hoy nos presenta este libro que se llama La inteligencia emocional y las conductas antisociales en adolescentes, pero también ella se ha presentado, ha expuesto también sus puntos de vista en revistas tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la revista Iberoamericana de Ciencias, Research Psychology, revista Tesis Psicológica, Psicogente, International Journal of Developmental and Educational Psychology, Revista Mexicana de Psicología, Infancia y Aprendizaje. De nueva cuenta, ¿no? Es un honor para mí estar aquí presente y que me hayan seleccionado como su presentador. Humildemente, esto para mí es algo que me aterriza mucho y que me genera muchísima humildad. En sus investigaciones actuales, ella está en la aplicación, corrección e interpretación del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test a la población mexicana. O sea, ella está haciendo una adaptación de este instrumento para poderlo aplicar aquí en México. Y las competencias socioemocionales, la autoestima, los estilos parentales, el funcionamiento familiar y el bullying en adolescentes. Ella también tiene redes de colaboración con la Universidad de Monterrey, con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Northern Arizona University, Universidad de Barcelona y
y la Universidad Ramón Llull. Antes de presentarla con un fuerte aplauso, me gustaría platicar un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Y por lo general, cuando platicamos de inteligencia emocional, hay que platicar de todas las inteligencias que se encuentran, y esta que ha sido, digamos, la más actual, la que en este momento se está tratando de aplicar, y ya que forma parte de un nivel de coeficiente intelectual. Entonces me gustaría preguntar entre el público si alguien tiene idea de lo que es la inteligencia emocional. ¿Alguna idea? ¿Alguien que le gustaría mencionar de qué se trata esto de la inteligencia emocional? No sean tímidos. A ver, por favor, pasa. Ok, por favor, allá tienen el micro. Es como la capacidad de las personas para manejar las emociones. Para manejar las emociones, excelente. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Eric Flores. Eric Flores. Muchísimas gracias, Eric. ¿Alguien más que tenga alguna idea de lo que es la inteligencia emocional? Fue muy acertado lo que dijo Eric. ¿Alguien más que le gustaría colaborar? Muy bien. Como nos está comentando Eric, efectivamente es una forma de cómo podemos trabajar nuestras propias emociones, de cómo podemos realmente es echarnos un clavado adentro y ver qué está pasando cuando nuestras emociones, cuando sucede una situación que las emociones florecen, ¿sí? ¿Cómo las estamos traduciendo en nuestro organismo? Básicamente, todos los días tenemos convivencia con otros seres humanos y suceden cosas que nos hacen sentir. Entonces, ¿cómo estoy manejando yo eso? ¿Cómo me estoy desarrollando en mi ambiente? Y cómo la otra persona también está viendo que yo me estoy comportando ante esa situación. Es muy importante también saber que no nada más es manejar nuestras emociones, sino también poder manejar las emociones de los demás, cómo las estamos viviendo. Entonces, no nada más manejarlas, también seleccionar y trabajarlas, generando un resultado positivo entre nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, por eso es importante el estudio de la inteligencia emocional. Y hay algo que es básico en la inteligencia emocional, que es la autorregulación. Me gustaría leerles esto, que dice: la autorregulación emocional hace referencia a la intención y capacidad de modificar los componentes de la experiencia. La experiencia es subjetiva, la respuesta fisiológica, la expresión verbal y no verbal, así como las conductas manifiestas respecto a su frecuencia, forma, duración e intensidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, cuando hay algo que está sucediendo en mi entorno, es cómo yo lo estoy interpretando, subjetivo. Cada quien va a interpretar algo diferente. Por ejemplo, si alguien llega de mal humor, así como diciendo, buenos días, ¿sí? Depende de mí cómo yo estoy entendiendo eso. Depende de mí si yo pienso que otra persona está enojada, si yo pienso que la otra persona viene alegre, si yo pienso que la otra persona viene triste, no lo sé, pero eso ya es mi interpretación, y ahí es donde la inteligencia emocional hace su papel. ¿Cómo lo estoy interpretando yo? ¿Qué tanto me va a durar esta emoción de lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo va a ser mi respuesta fisiológica? ¿Me sudan las manos? ¿Lloro? ¿Tengo que ir al baño? Porque suele suceder, cuando algo nos genera una emoción, la emoción tiene que salir de alguna manera. Entonces, ¿cómo la estoy manejando? De eso se trata la inteligencia emocional. Y en el modelo teórico de inteligencia emocional que sigue este libro que nos va a presentar la doctora Karina, se usa un modelo de habilidades en donde se dice que hay 3 habilidades básicas para poder manejar la inteligencia emocional. Primero, identificar las emociones. ¿Cómo identificar las emociones? Es ponerle el nombre a lo que estás sintiendo. Si hay una situación, si tú ves una situación en un determinado momento, es ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando por mí? ¿Qué es lo que...? Porque a veces inclusive dices, no sé, me siento, no sé, entonces no has identificado cuál es esa emoción, ¿sí? Y ya saben, bueno, los que están estudiando psicología, los que ya son psicólogos o inclusive tienen algún doctorado o una maestría, ¿sí? Los 5 sentimientos básicos es el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. ¿Cómo las estoy manejando? ¿Qué estoy sintiendo yo? Una vez que ya pasaste esa etapa, viene la comprensión o claridad emocional. Saber por qué siento eso.
qué es lo que me está haciendo sentir eso y comprenderlo. ¿Por qué me siento alegre? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento nostálgico? Ya cuando le pusiste el nombre. Y por último, viene la regulación emocional, que es lo que yo les comentaba al principio. ¿Sí? Es bien importante saber cuánto va a durar, cuánto tiempo va a durar. Ya después de que le pusiste el nombre, ya que le identificaste, ya que comprendes el por qué está sucediendo esa emoción, es muy importante saber cómo la voy a manejar, cómo se va a reflejar en mi cuerpo. Entonces, de esa manera, ya cuando tengo identificado esto, ya puedo yo regularme y llegar a un estado donde en realidad el sentimiento no le gane, ¿sí?, a la emoción. Si hay alguien que me molesto, estoy muy enojado y entonces no llevo este método, entonces mi intención es explotar, ¿sí? O en otro caso, si tengo miedo, mi intención es a lo mejor ponerme a llorar, o si estoy triste, ponerme a llorar. Pero lo que hace la inteligencia emocional hace que a través de este método nos autorregulemos y pensemos cómo podemos regular, cómo podemos manifestar estas emociones. Entonces, sin más preámbulo, yo les quiero presentar de nueva cuenta, con un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Sandra Karina Fulques Castro, que nos va a hablar de su libro. Bienvenida, Karina, y de nueva cuenta, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Pues este ha sido el libro, uno de los frutos de un trabajo de investigación, y se puede decir que fue, bueno, que ha sido una de las primeras investigaciones así con más redes de colaboración, más formal que se pueda decir, de mi línea de generación de conocimiento. Antes de comenzar a escribirlo, antes de hacer la investigación, a mí me gustaba el campo de la psiconeuroinmunología. Es decir, yo quería dedicarme a trabajar con pacientes oncológicos. Estuve un tiempo trabajando en eso, pero vi que tenía que trabajar antes mis emociones. Que inicialmente ahí había lo que en psicología decimos transferencia y contratransferencia, y yo me involucraba demasiado en los sentimientos del paciente y de la familia, o más que nada también porque yo no quería trabajar con pacientes terminales, y la presencia del psicólogo actualmente y hace unos años atrás únicamente estaba en lo que es el trabajo en cuidados paliativos. Entonces me dije, emocionalmente yo no puedo trabajar con este tipo de pacientes en esta área de psicología, que yo cuando estudiaba quería enfocarme en esa área. Digo, ¿qué puedo hacer? Y ahí fue cuando empecé a surgir, pues primero uno tiene que trabajar sus emociones, es importante, y había leído así mucho sobre el poder del estado emocional sobre el sistema inmunológico, es decir, cómo puede aumentar las defensas o echarlas para abajo. Dije, bueno, a lo mejor no voy a trabajar con pacientes oncológicos, pero sí puedo trabajar así lo que quería con ellos, del trabajo de las emociones. En ese momento cuando decidí, no puedo seguir con pacientes oncológicos, si no me van a tener que dar atención a mí también. Dije, recordé un libro que me había regalado una tía mía, poquito antes, en el verano, antes de entrar a la universidad. Era en 1996, fue un bestseller, Goleman. Dije, me acordé de ese libro y dije, pues este es mi tema. Yo quería trabajar con las emociones. Sé que las emociones tienen un poder físico, cognitivo, y como dijo el licenciado Richie, las emociones actúan o se expresan a tres niveles de la persona, lo que es lo físico, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la tensión o distensión muscular, por ejemplo, la función, la distorsión, la cognición. Es decir, si yo soy una persona optimista, que creo que voy a poder conseguir las cosas, eso hace que me motive a mí mismo y que tenga proyectos, que siga adelante. A cambio de la persona que es pesimista, que se deja hacer, toma una actitud más pasiva. Y la otra es la conductual, es decir, toda emoción me genera un tipo de pensamiento. ¿Podré o no podré hacer las cosas, por ejemplo? Me provocan una reacción en mi cuerpo de tensión, por ejemplo, de que se me corta el aire porque estoy nervioso, y eso hace que genere una conducta. ¿Cuál es mi respuesta frente a eso?
qué es lo que hago en esta determinada situación. Y aquí es lo que se presenta en el libro. Cómo manejo las emociones y cómo se manejan los adolescentes esas emociones. Cuando decía la parte conductual, han habido pues casos que hemos escuchado que han sido documentados de agresiones que se cometen entre compañeros, de agresiones que se cometen, y uno de los motivos de consulta que tenemos en el laboratorio de adolescentes o incluso preadolescentes, niños, son niñas de 9, 10, 11 años que agreden a la madre de familia. Debido a esas situaciones de ver por qué los adolescentes están cometiendo actos violentos, es cuando surge la idea de cómo manejan ellos sus emociones y qué consecuencias, si realmente son conductas antisociales, son comportamientos delictivos o es algo normal correspondiente a la etapa. Ya sabemos que la adolescencia se caracteriza por el quebrantamiento de las normas, pero ¿qué tan patológico o normal es el quebrantamiento de las normas? Así es como surge la idea del libro. Y ahora me gustaría así agarrar ciertas líneas, irlas leyendo y comentándolas. Antes que nada, el libro se compone de 6 capítulos. El primer capítulo hace referencia a lo que es la introducción al estudio, donde está por qué es importante trabajar en la inteligencia emocional. Recordemos que la investigación no es simplemente para obtener unos resultados o hago porque alguien me lo pide y ahí se queda arrinconado en una librería o en un librero, en un rincón. La investigación es para promover cambios, para promover lo que es intervenciones. Es como una fase diagnóstica. Tengo que saber qué es lo que está sucediendo, conocer cómo es mi realidad, que eso es lo que pretende este libro, y para después poder hacer la intervención. Por eso después les explicaré, bueno, este es un inicio de todo un proyecto que tenemos en la actualidad. Este primer capítulo, como toda investigación, está porque es importante el tema, los objetivos, las hipótesis. El segundo capítulo ya forma parte de lo que es la fundamentación teórica, comenzando por qué es la inteligencia emocional, cuáles son los modelos teóricos de inteligencia emocional, qué aspectos, yo me centro en lo que es la adolescencia, cuáles son los agentes sociales que influyen al adolescente, es decir, qué personas, con qué roles son los que más interactúan o los que tienen más influencia sobre los adolescentes, que en este caso sería la familia y la escuela. Muchas veces pasan más tiempo con sus compañeros, con sus docentes, que realmente con la familia o con las personas que cumplen los roles paternos. Después está el comportamiento, dentro de este mismo capítulo, el comportamiento antisocial o agresivo. Es lo mismo un comportamiento, una conducta antisocial o una conducta agresiva. Y, como no, pues situar un poquito de describir la etapa de la adolescencia. El tercer capítulo ya es la metodología del estudio. ¿Qué perspectiva teórica se adoptó en lo que es la investigación? ¿Cuáles fueron las técnicas que se utilizaron, los instrumentos? El capítulo cuarto hace referencia a los análisis de los resultados, haciendo hincapié lo que, como mencionó el licenciado Ricardo, cuáles son las 3 habilidades básicas del modelo teórico que nosotros adoptamos de atención, claridad o comprensión y reparación o regulación emocional. Y las conductas antisociales y delictivas que cometen los adolescentes. El capítulo 5 hace referencia a la discusión de resultados y el capítulo 6 a las conclusiones. Dentro de las conclusiones está, pues, ¿a qué hemos llegado? ¿Realmente los adolescentes se puede decir que son antisociales, que son agresivos, o simplemente no es un comportamiento? Son conductas que hacen pues alusión a lo que es la etapa del ciclo vital que están viviendo. Y aquí está pues cómo continuar esta investigación,
qué finalidades, qué usos tienen los datos que hemos obtenido. Y muchas gracias. Para comenzar, me gustaría citar una frase, bueno, una frase del libro que dice: de acuerdo con Ekman, las emociones determinan la calidad de vida e incluso controlan el deseo de seguir viviendo. Aquí está dentro la importancia. ¿Por qué es importante trabajar en las emociones? Las emociones se dice que tienen 3 funciones. Una es la función social, es decir, yo me comunico. En la comunicación, ya sea lenguaje verbal o simplemente estar sentado, ya la postura que adopte la comunicación no verbal está manifestando, está expresando algo de cómo soy y cómo me siento. Fíjense que cómo soy, el modelo teórico que estamos adoptando en este libro hace referencia a que la capacidad que yo pueda tener, como muy bien dijo Eric, es la capacidad de manejar las emociones. Según este modelo teórico, es una habilidad que no se relaciona con la personalidad, porque hay otros modelos, como por ejemplo Barón, Coupé y Zawaf, por ejemplo, que dicen que va a depender la personalidad, la habilidad que yo tenga de identificar, comprender y relacionar las emociones. Esa ya la parte social. La otra parte es de adaptación. Cuando la persona, el instinto básico de estamos en peligro, ¿qué es lo que hacemos? Proteger. Y en ese proteger puede ser que yo golpee a una persona, la empuje, o puede ser que le conteste porque estoy protegiendo a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, y a lo mejor no por eso significa que sea una conducta agresiva, sino que simplemente es un mecanismo de protección, de advertencia para que la otra persona no me haga daño. Y la otra función de las emociones sería lo que es la motivación. Como les dije, yo siento algo, si estoy alegre, cuando estamos alegres, ¿qué hacemos? Tenemos ganas de hacer cosas, tenemos proyectos. Una persona que no tenga metas, que no tenga proyectos, no sabe para dónde va. Y eso es uno de los problemas que tienen los adolescentes. Viven el momento sin pensar que las cosas que hagan, las acciones, los van a ir llevando hacia un camino o hacia otro. Otra parte dice: el conjunto de habilidades que representa la inteligencia emocional capacita a la persona para escuchar y comunicarse de forma eficaz, para adaptarse y responder de forma creativa a los conflictos, controlarse a sí mismo no actuando con impulsividad, inspirar confianza y motivarse a sí mismo y a los demás. Como se puede ver, la inteligencia emocional no solamente tiene efectos en mí, también en mi contexto. El ser humano no es un ente social, no es un ser aislado. Siempre nace dentro de un sistema que es la familia y no es un ermitaño que viva sin el contacto de los demás. Entonces, pues es importante reconocer en la otra persona qué emociones tiene. Si yo voy y tengo un problema y le cuento a mi amiga, a mi amigo, y yo le estoy contando y veo que solamente me dice, ajá, sí, o mira para otra parte, y no estoy descifrando esa comunicación que me está dando, y yo sigo así con lo mismo que va a pasar, no, la otra persona no me está entendiendo. Yo le puedo preguntar, ¿y tú qué piensas al respecto? Y me dice, no sé, ¿voy a sentir aceptación o rechazo por la otra persona? Rechazo. Sí, siempre voy a manejarme de la misma forma con los demás y obtengo la misma respuesta, va a ser que poco a poco puede ser que me aísle y que me convierta así, que mi lenguaje se convierta en agresivo, incluso que me conductas, de que insulte, de que no diga palabras de alabanza hacia la otra persona, porque a todos nos gusta estar con sujetos que nos digan qué bien que hacemos las cosas, qué bien que has hecho esto, de ti me gusta esto. En cambio,
nos retiramos cuando alguien siempre nos está criticando. Y sería parte de las relaciones interpersonales, que es una de las habilidades de inteligencia emocional. Y por ejemplo, en la otra parte que les dije de los modelos teóricos de inteligencia emocional, principalmente hay dos modelos. Uno que es el modelo de personalidad, donde dice que la capacidad que yo tenga para manejar mis emociones depende de la personalidad que tenga. Y los otros modelos teóricos hacen referencia a la habilidad. Dicen, aunque tú seas una persona tímida, introvertida, que no te guste el contacto con los demás, eso no tiene nada que ver. Puede ser que tengas habilidades para relacionarse con el otro. Puede ser que seas introvertida, introvertido, pero que sepas actuar, que sepas escuchar, que seas una persona empática. Es decir, que sabes ponerte en el lugar de la otra persona. Y eso va a hacer que la gente te acepte, que tengas seguidores, que sea la parte del liderazgo. Entonces, ellos lo manejan así. Las dimensiones que evalúan el modelo de personalidad, por ejemplo, son las relaciones interpersonales. Algo que se trabaja en inteligencia emocional es, si la primera habilidad es identificar las emociones, yo me conozco, tengo autoconocimiento de mí mismo, es decir, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades. Si yo tengo una debilidad, ¿estoy haciendo algo para trabajar en ello? ¿Me expongo ante situaciones donde demuestre esa debilidad? ¿O simplemente la trato de evadir? ¿Qué es lo que hago? La parte de autoconocimiento también viene relacionada con lo que es la autoestima, es decir, la valoración que yo hago de mí mismo. Y esta valoración que uno hace de sí mismo, el hecho de que yo me considere una persona valiosa, de que sé hacer cosas, va a depender en primer momento de la figura de los padres, de los mensajes que uno como papá le da a los niños o que yo como niño voy recibiendo. No sé si sean papás, hijos, si estén trabajando con niños frente a grupos o frente a adolescentes, que alguien les diga alguna vez, no, yo no voy a hacer esto, y que le pregunten, ¿por qué no lo vas a hacer? Porque yo no lo sé hacer. ¿Lo intentaste? ¿Para qué? Si siempre que lo intento hacer me dicen que lo hago mal, pues ya sé la respuesta, mejor no lo hago. Es el mensaje que muchas veces equivocadamente estamos dando. Es más fácil criticar que realmente alabar, porque pensamos que el hecho de hacer las cosas bien es lo que le corresponde a la otra persona y a lo mejor no valoramos el esfuerzo que está haciendo. Bueno, dentro de estas habilidades estarían lo que es conocer las propias emociones, es decir, saber qué estoy sintiendo, ponerle un nombre. ¿Estoy sintiendo tristeza o estoy sintiendo nostalgia? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, que no tengo ganas de hacer las cosas, pero ¿de dónde viene esa tristeza? A lo mejor viene de que quiero volver al pasado o quiero, me acuerdo de aquella fiesta y siempre estoy pensando en aquella fiesta o en aquellos años o cómo era antes. ¿Qué siento? ¿Por qué es importante la alfabetización emocional? Porque después de identificar qué estoy sintiendo, tengo que comprender. Me siento así porque antes estaba de esta forma y ahora no soy feliz porque esperaba esto, no está sucediendo. Después de comprender por qué me siento así, es cuando ya puedo tomar estrategias, puedo agarrar herramientas para saber qué hago con esta emoción. Hago actividades, cosas para no sentirme triste. Si tengo nostalgia y quiero volver al pasado, ¿qué es lo que me gustaba del pasado? ¿Qué es lo que tengo en el presente que pudiera ser como el pasado? Por ejemplo, de esta forma sería la capacidad de controlar las emociones, la capacidad para motivarse a uno mismo. Fíjense que siempre son preguntas hacia uno mismo. En estas preguntas hay algo que
en un modelo posterior de este mismo modelo teórico, en un modelo posterior de esta misma teoría, ellos introdujeron lo que es otra habilidad, que es la de facilitación emocional. Es decir, ¿qué clase de pensamientos, qué estrategias cognitivas tiene el sujeto para poder reflexionar sobre su sentimiento? ¿Qué estrategias cognitivas, qué preguntas se hace a sí mismo? ¿Cómo analiza la realidad? ¿Cómo analiza el contexto para poder planear qué estrategias utilizar, cómo manejar, qué conductas hacer? Y también está lo que es el reconocer las emociones ajenas. Como decía, si yo vengo entusiasmada diciéndole a una persona, imagínense que soy un adolescente, porque a lo mejor si digo que me gusta un chico y tal, mi esposo que está aquí va a decir, ¿qué dijiste en la conferencia? ¿Fue broma o fue? A ver, imagínense que soy un adolescente y que voy así con una amiga y digo, ay, fíjate que fui a la fiesta, ¿te acuerdas que te había dicho? Sí. Ah, fíjate que vi a aquel chico y me pidió para salir, o me pidió que fuera su novia. Yo voy toda entusiasmada y le digo, y no me di cuenta que ella me dice, ah, sí, ah, qué bien, bueno, y no veo que tiene unas lágrimas en los ojos, y a lo mejor esa persona o mi amiga acaba de romper con su novio, o se le declaró al chico que le gustaba porque ya me había dicho que le iba a dejar una notita y resulta que le dijo que no le gustaba a ella, que le gustaba a otra persona. Yo tengo que reconocer qué emoción siente la otra persona para saber lo que quiero comunicar, ¿es el momento adecuado o no? Y fíjense, esto lo traslado en un caso de adolescente, pero por ejemplo, en el trabajo, si yo quiero pedir algo, solicitar un permiso, algo, ¿cómo voy a ir a la persona responsable, al jefe inmediato, a la persona que tenga que pedirle permiso, si yo sé que a lo mejor algo que esperaban ese día no sucedió, o si le di una mala noticia, o si sé que antes de ir yo a pedirle un permiso, le dijeron que no entregue un documento? Todas esas situaciones que son capacidades cognitivas de análisis, las tengo que considerar y tengo que pensar cómo voy a ir a esa persona a pedirle permiso. ¿Qué momento es el más adecuado? ¿A primera hora? ¿A última hora? ¿Al día siguiente? Tengo que ir buscando y son estrategias. Si se fijan aquí, la inteligencia emocional no está peleada con lo que es el coeficiente intelectual, con las capacidades, por ejemplo, cognitivas. Van de la mano. Simplemente es en el manejo de las emociones, tengo que saber planear. Tengo que prever cómo pueden llegar a ser las cosas. Si actúo de una forma, ¿qué consecuencias voy a tener? Por ejemplo, en lo que es la regulación emocional, no solamente es en las emociones positivas, sino también las negativas. Las negativas no es esconderlas, no es evadirlas, es reconocer que me siento triste, reconocer que tengo nostalgia, reconocer que tengo rencor hacia una persona y poder trabajar con ellas. Y en los estados emocionales es, ¿qué hago yo para ese sentimiento de alegría que me impulsa a hacer cosas, ese sentimiento de felicidad? ¿Cómo lo prolongo en el tiempo para que me dure más? Al respecto, Saccagnini dice, Saccagnini menciona que en esta regulación de los estados emocionales, la persona es capaz de impedir los efectos negativos de esa emoción. Por ejemplo, no dejarse envolver y actuar impulsivamente ante una situación que provoca ira, y procurar aprovechar y utilizar los aspectos positivos que permiten conocer y comprender la emoción con la finalidad de actuar sin perjudicarse. Es decir, muchas veces podemos tener ciertas situaciones que nos provocan a nosotros tensión, disgusto, y actuamos y podemos ser que
insultemos a una persona, que le gritemos, que ya pongamos nuestra cara de morros, es decir, mala cara. Y eso, ¿nos va a llevar a algo bueno o nos va a llevar a distanciamiento? ¿A quién no le ha pasado de estar enojado con alguien, insultarlo, decir una mala palabra y después que nos arrepintamos? Puede ser que le pidamos perdón, pero esa mala palabra después va a quedar. Y son piedritas o flechitas que vamos clavando a otra persona. Por ejemplo, los estados de humor positivos se relacionan con pensamientos creativos, los cuales son adecuados para resolver problemas que necesitan de reestructuración, razonamiento inductivo, ruptura del pensamiento convencional y realizar vinculaciones entre conceptos aparentemente no asociados. En cambio, las emociones de tristeza son óptimas para desarrollar análisis relacionados con la detección de errores, atención sistemática de la información, razonar de forma deductiva y solucionar problemas que requieran de un procesamiento lógico de la información. Esto según Salovey y Mayer. Ellos hablan de lo importante que es reconocer y utilizar las emociones, como dijimos. Si estoy contento, ¿qué hago para prolongar? ¿Cómo las utilizo? Si tenía algo difícil que hacer, pues ese sentimiento de alegría, de felicidad que tengo, que me impulse a hacer eso que yo pensaba que no iba a conseguir o que me es difícil. Si tengo sentimiento de tristeza, a ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo deseaba en un principio o a lo mejor hace años que no tengo ahora y por eso estoy así? Como estoy ahora, ¿es lo que deseaba? ¿Es lo que quería? ¿O quería otra cosa diferente? Y llegar a ese tipo de pensamiento, de análisis, va a permitirme tomar conciencia y promover nuevas conductas. Como dice aquí, habla de hábitos. Muchas veces nos habituamos a hacer cosas sin caer en cuenta de que caemos en una rutina. Y recuerden que de los tipos de aprendizaje, el más básico y el más difícil de cambiar es el hábito. Por ejemplo, ya hablando de lo que es el comportamiento antisocial, comportamiento agresivo. El comportamiento antisocial o las conductas que indican agresión no siempre designan que la persona que las realiza es un ser violento, agresivo o antisocial. Para poder llegar a esta afirmación catalogadora, es necesario no analizar esa conducta de forma aislada, sino darle un contexto, unas delimitaciones en función de la persona, entendiéndola como un elemento biopsicosocial. Como comentamos hace un momento, no puedo agarrar la conducta o la fotografía, la escena de que él o ella le pegó a tal persona y le rompió la nariz. A ver, ¿qué fue lo que pasó? A lo mejor no sabemos si la estuvo insultando, si le robó algo. Sí que de acuerdo, no es la forma adecuada de solucionar un problema, pero tampoco puedo decir que por pegarle a una persona y a lo mejor romperle la nariz, como una vez pasó en una secundaria, sea ya una persona agresiva. Para decir que una persona tiene un comportamiento o que es agresiva, tenemos que ver en el tipo de frecuencia. Ese comportamiento, esa conducta de agredir, de insultar, de pegar a los demás, ¿es repetitiva en el día, en la semana o fue un hecho aislado? Y dice, si un adolescente comete en alguna ocasión una pintada en la pared de su escuela o en algún edificio, no quiere decir que sea un trastorno ni una personalidad, ni una persona antisocial, ni delictiva, ni agresiva, sino que fue un hecho cometido en un momento determinado. Y hay que ver por qué lo ha hecho. Dice, varios autores advierten que el comportamiento antisocial al comienzo de la adolescencia es considerado como una respuesta normal
de búsqueda de privilegios adultos y rebelión contra el control de ellos. Como les dije en un principio, sí que es característico de la adolescencia rebelarse, ir en contra de las normas establecidas, y una definición de conducta antisocial es ir en contra de lo que la sociedad establece. Si la sociedad establece que entro a un lugar y por cortesía tengo que saludar, dar los buenos días, buenas tardes, si no lo hago ya me van a decir que soy una persona maleducada o que tengo un humor de perros, estoy en mal humor. Pues aquí vemos que para algunos autores el hecho de cometer pequeñas conductas que van en contra de la ley es algo normal en la adolescencia temprana, es decir, entre los 11 y los 14 años. Por ejemplo, Eisen señala que bajo la influencia de estados emocionales positivos, la persona posee más probabilidad de realizar conductas prosociales, como ser más sociable, ser más cooperativa y ayudar a los otros. En definitiva, la capacidad de apoyar a los demás, ayudar a la consecución de los objetivos propios y ajenos, evitando los enfrentamientos. Por tanto, vemos que tenemos que promover el hecho de alargar los sentimientos que son positivos. Como sentimientos positivos serían lo que es la alegría, la felicidad, el cariño, la satisfacción, el agradecimiento, la empatía también está considerada como una de las emociones. Recuerden que, como comentó el licenciado Rocha, hay 5 emociones básicas y a partir de esa surgen todas las demás. Por ejemplo, dentro de lo que es alegría estarían amor, felicidad, cariño, agradecimiento. Ya hablando de qué conductas antisociales son las que hacen los adolescentes, dentro de las clasificaciones diversas que existen, están las conductas, los insultos verbales, las agresiones indirectas, es decir, por ejemplo, el esconder cosas a otra persona. Lo típico, estoy en el mesabanco y Manuel se levantó y se fue un momento y agarro su libreta o su trabajo que tenía que entregar para una clase y se lo escondo. O agarro y se lo subo encima del pizarrón. Esas serían agresiones indirectas a otra persona. Y después está lo que es la agresión sexual y la agresión física. Dentro de qué es lo que encontramos así nosotros, hay algo que nos ha asombrado, que uno espera que las mujeres, el género femenino, presten más atención a sus sentimientos que los hombres. Pues aquí salió que no, que son los varones los que tienen más habilidad para identificar sus emociones, que tienen más habilidad para ponerle una etiqueta a lo que están sintiendo. Al contrario, cuando hablamos de comprensión emocional, aquí se vuelve a girar. Quienes comprenden sus emociones cuando las identifican son las mujeres. Los varones pueden sentir pueden saber lo que están sintiendo, ponerle un nombre, pero se les dificulta saber, no saben por qué. Yo siento eso, pero pues no sé, me siento así. En cambio, una mujer le da más vueltas a las cosas, tiene un mayor discurso y en este discurso que da se va haciendo preguntas y tiene más facilidad para poder comprender por qué se siente así. En cambio, lo que es la regulación emocional, el hecho de manejar las emociones, también hemos visto que las mujeres tienen mejor manejo emocional que los varones. Los varones se caracterizan, y aquí lo hemos visto, por ser más impulsivos. En cambio, la mujer se lo piensa más, pero cuando comete una agresión, su agresión, por así decirlo, duele más, está más planeada que la de un hombre, que la de un hombre adolescente. Aquí también lo que quisimos ver es, ¿realmente existe una relación entre la capacidad que tenga de sentir
comprender y regular las emociones y el hecho de hacer o no conductas antisociales, hemos visto que sí, que las personas, estadísticamente hay una relación. Las personas que puntúan mejor en inteligencia emocional son las que cometen menos conductas agresivas, menos conductas antisociales. Dentro de estas conductas antisociales, lo que más predomina es, como les dije, insultar a otra persona, los insultos y la agresión indirecta de esconder así objetos. Sí. Y bueno, con estos resultados, ¿qué es lo que hicimos? Ya teníamos, pues, conocer cómo están los niveles de inteligencia emocional de los adolescentes. Los programas, existen algunos programas de intervención, algunos programas de entrenamiento. La pregunta es, ¿podemos aplicar esos programas de entrenamiento, esas técnicas que sí existen en otros países aquí? ¿Darían los mismos resultados? Hay algunos estudios, son poquitos, que hablan sobre la inteligencia emocional y la cultura. ¿Es realmente, tiene que ver, la cultura es un factor influyente en la inteligencia emocional o no? Como nosotros queríamos hacer un programa de entrenamiento, esa fue otra investigación que hicimos. Como lo mencionaba en un principio, fue ¿qué relación hay entre inteligencia emocional, autoestima, autoconfianza, relaciones con los padres? Porque como vimos son las figuras más importantes en la primera infancia y son los modelos que yo sigo para manejar un problema. Si tengo un problema, ¿qué hago? ¿Pienso o me pongo a llorar? Si tengo un problema, me pongo a pelear, a insultar, agredo, ¿cómo me comporto? No olvidemos que nosotros somos un modelo a seguir para niños pequeños, tanto como si somos padres de familias, figuras importantes para los niños, que a lo mejor no somos padres ni somos maestros, pero somos importantes para ellos, o el maestro. Esa investigación fue una comparación de culturas. Se utilizó una muestra de adolescentes de Barcelona y de adolescentes de Mexicali. Y efectivamente hemos visto que la cultura sí es un factor influyente. Hemos obtenido datos similares a lo que es aquí en conductas antisociales. Con otros adolescentes cometen las mismas conductas de quebrantamiento de reglas, de insultar tanto a iguales como a un superior, como superiores al padre de familia, a los maestros. Sí admiten haber llegado, por ejemplo, tener un horario de entrada y llegan más tarde, no cumplir con ciertas responsabilidades que otros les ponen. Hemos visto que como va a depender de la cultura, no podemos adoptar programas que ya están establecidos y tenemos que adaptarlo aquí. Como resultado de esto, se está implementando lo que es un programa que se llama Corazones Inteligentes, que está basado en ya vimos las características de los adolescentes de aquí en Mexicali, ya sabemos que hay que trabajar sobre lo que es el autoconocimiento, hay que trabajar sobre la comunicación, sobre la alfabetización emocional, sobre cómo resolver conflictos. En ese resolver conflicto está cómo comunico, cómo me expreso emocionalmente, qué es lo que realmente digo y qué es lo que realmente siento. Porque yo puedo decir, no, a mí el hecho de que no me hayan invitado a un lugar, me es igual, me resbala, me es indiferente. Pero mejor me siento triste, ya sé que no me doy cuenta y me esté aislando de los demás. Pues como dije, trabajamos lo que es el autoconocimiento, la alfabetización emocional. Nos encontramos de que tienen muy poco vocabulario emocional. Hay autores que dicen 48, 52 emociones y siempre nos quedamos con las mismas de alegría, tristeza, enojo, y ahí se queda. El vocabulario es muy pobre. Cómo resolver conflictos y cómo me comunico, tanto con los padres de familia superiores como con mis iguales. Muchas veces, como comentó el licenciado Rocha, llegamos a un lugar y dijimos, hola, de forma seca. Y la otra persona nos puede decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Tuviste un mal día? Y nosotros, no, ¿por qué? ¿Por qué lo dices? Y ya la forma de decirlo está siendo agresiva,
por una persona que me está preguntando sobre mi bienestar, que se interesa en mí y quiere saber qué me pasa. Pues derivado de esto también, como comentaron, hay un único instrumento que existe en el mundo, así lo puedo decir, es el único que existe, que mide realmente habilidades de inteligencia emocional. Todos los otros instrumentos son medidas de autoinforme. No sé si ustedes conozcan test de inteligencia o recuerden que les hayan aplicado el hecho de cuadritos y si lo giras o cuál es la serie que sigue, ponen números y tú tienes que seleccionar el número que continúa. Este instrumento de inteligencia emocional, así es, pone a la persona en situaciones de resolver problemas. ¿Qué emociones te provocan en ti cierta imagen? ¿Qué harías si fueras esta persona? Y eso es lo que estamos adaptando. Por ejemplo, hemos visto que ciertas palabras, ciertos reactivos en México no se utilizan, pero curiosamente es una prueba que se vende cuando los parámetros, la nivel de medición, el que me dice que una persona sea emocionalmente inteligente o no, no lo estoy haciendo con la población mexicana, lo estoy comparando con otro país, lo estoy comparando con otro país que su sistema educativo es diferente, lo estoy comparando con otro país que ellos en secundaria tienen una materia de inteligencia emocional. Entonces, me estás hablando de una normalidad que no es la misma que aquí en México. Entonces, realmente no lo podemos comparar. Si a ustedes les pregunto, ¿qué emoción es necesaria para escribir una marcha militar? Primero es, ¿qué entienden por marcha militar? ¿Es un himno? ¿Es a lo mejor algo como una porra de hacer una canción que anime a otras personas? ¿Qué es? Y así como otras, sentirse afilado. ¿Alguien podría decirme qué es sentirse afilado? Sí. Afilado. Sentirse afilado. Como esas pequeñas situaciones que parecen, pues son pequeñas cositas, si se repiten en un gran número de preguntas, pues no me va a dar realmente la capacidad que tiene la persona de manejar las emociones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora en la actualidad con el programa también de Corazones Inteligentes, que se hace, es un programa destinado a las escuelas, desde preescolar hasta lo que es preparatoria, con técnicas específicas a cada nivel de edad y donde no únicamente trabajamos con el adolescente, sino trabajamos con los padres de familia. Aquí vemos así una dificultad, pero que nos da gusto ver que año tras año van viniendo más padres de familia, más abuelitas. Yo estoy en la Escuela de Ingeniería de Negocios que está ubicada en el Valle de Mexicali y lo que nos ha asombrado es antes no venían, que venía un papá a las reuniones, a los talleres, no venían. Pero por suerte, ya el número de hombres que asisten a lo que son los talleres, al programa de entrenamiento, se va incrementando. La invitación se hace a las personas que estén al cuidado de los niños o adolescentes, y pues también acuden lo que es los abuelitos. En este caso acuden más abuelitas. Y este sería, pues, son resultados actuales de este trabajo, pues, que está publicado y que está en el libro, porque un libro no es para quedarse ahí. Cuando uno hace un trabajo, no es para cumplir o para quedarme ahí, para una satisfacción personal. Es un proyecto de vida y es el inicio o la continuación de otras cosas. Y esa sería, pues, como les dije, la continuación así del libro. Hacer el programa de inteligencia emocional adecuado a lo que es a nuestro contexto, a nuestra población y la adaptación de ese instrumento que es el único que existe de medida de habilidad. Pues así de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y si tienen preguntas, encantada de poderlas responder.
¿Desean realizar alguna pregunta o comentario? Muchas gracias y mil felicidades, Gracias. Sandra Karina. Espero no desfasarme con mi pregunta, pero mi pregunta es esta. Tips para lograr un mejor entendimiento con una persona de 20 años, ya no es adolescente, de 20 años, con una secuela de TDA, ¿sí? Y con unas fallas tremendas en la autorregulación de las emociones. Y la base neurofisiológica de este proceso. Gracias. Los tips serían para la persona que estén con esa persona o serían orientaciones, recomendaciones que el propio joven pudiera hacer. ¿Las dos? Sí. Por ejemplo, cuando lo que trabajamos en la autorregulación es no criticar, no que es difícil, no regañar, sino es interesarse a ver por qué hiciste eso, qué fue lo que sentiste. Siempre, no, pues, y le contesta mal. A mí me parece que estás sintiendo enojo, furia. ¿Qué piensas que te va a llevar ese acto que hiciste? Ese proceso de pensamiento, ese que yo le tengo que ir haciendo, para que después se convierta en un hábito y enseñar a las personas que ellas mismas hacen esas preguntas. Otra de las cosas que funcionan y son las que primero se hacen en un primer momento es enseñarle técnicas de relajación. En todo programa de inteligencia emocional para el control de las emociones se utilizan lo que es técnicas de relajación. Tanto puede ser de relajación muscular progresiva, de tensión y distensión muscular, como también de respiración. Los únicos que respiran bien son los bebés. Tenemos que tomar el aire por la nariz y soltarlo lentamente por la boca. Eso nos permite oxigenación. Cuando una persona hace este tipo de respiración y se marea, es aquella persona que realmente no respira bien. Al no respirar bien, ¿qué es lo que pasa? Que todo el sistema, por ejemplo, el sistema sanguíneo empieza a funcionar más rápido. Y eso hace que las emociones de furia, de enojo, de rencor aparezcan continuamente. Por ejemplo, los actos de impulsividad, ¿como qué conductas serían? De agresión hacia otras personas, de agresión hacia sí mismo, porque también se autolesionan hacia el otro. Sería trabajar con él. Aquí se trabaja de un modelo conductual, con economía de fichas, con tipo de reforzadores, que para que vea cuáles son las consecuencias de sus actos. Pero no, ya es una persona, se puede decir, un joven, un adulto. Hay autores que dicen que la adolescencia hasta los 28 años. Le vamos a decir que es joven, para que él aprenda de forma rápida que su acto tiene una consecuencia. Y después irle haciendo las preguntas, como les dije, le mencioné en un principio, de qué consecuencias tienes. Esta consecuencia es la que tú quieres y hacerle ver que actúa así y que está consiguiendo todo lo contrario que lo que realmente quiere. Y poderlo conectar con lo que realmente desea, quiere y enseñarle, decirle cómo tiene que hacer las cosas, no esperar que las hagas, de qué acciones puede seguir para poder hacer eso, porque a lo mejor no la sabe y es por eso que actúa así. En cuanto al nivel, usted preguntaba neuropsicológico. Esa no es mi área, no es mi fuerte. Lo que le podría decir, por ejemplo, las emociones son reguladas por el hipotálamo, por la amígdala, y ahí estarían en juego las neuronas, y por eso antes dije, los aprendizajes, el hábito es el aprendizaje más básico. El hábito genera que una conducta o un aprendizaje, porque se establece, se forman redes neuronales, pasa la conexión de las neuronas. Si yo recuerdo algo, están en constante así movimiento y están chocando. Si yo no tengo un hábito, a lo mejor estas dos neuronas que me tienen que hacer la acción no se comunican o se comunican de forma adecuada. Si yo le enseño, se va a producir esos
canales, esos reforzamientos neuronales adecuados. Pues decía, son acciones que tiene que aprender, que uno a lo mejor no tiene que esperar a que las haga, le tiene que enseñar a cómo hacerlas y procurar que las vaya haciendo todos los días, o cuando se encuentre en esa situación, vas a hacer esto y esto y esto. Aquí en sesión, aquí en el momento que estamos en la casa, que practique. ¿Qué es lo que haría si está en esa situación? Si un compañero, un maestro le dice que su trabajo no sirve, que está mal, en vez de contestarle, decirle, ¿y por qué? ¿Y para qué me sirvió estar todo el tiempo y no dormir? A ver, ¿qué vas a hacer? Y ensayar en ese momento qué es lo que contestaría, qué es lo que haría. Para ya cuando le pase, ya sabe previamente qué es lo que tiene que hacer y lo haga. ¿Cómo se trabajaría? Primero, en situaciones bien concretas, en áreas donde el joven tuviera más problemas de conductas impulsivas. En esas áreas, situaciones en concreto, son las que se empezaría lo que es a escenificar cómo se comportaría. Y así sería lo que es trabajando. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy agradecido. En relación a inteligencia emocional, concluyo que es decir, como siento, luego existo. Es decir, pues puedes sentir amor o ira, pasando de un polo a otro. Y como todo, lo que existe es energía, es materia, es antimateria y materia. Todo está interrelacionado. Entonces es muy interesante ver que la salud psicológica, pero hablando también, debe estar complementada en relación a la salud integral con la cuestión mente, emoción, espíritu, todo integrado, todo interrelacionado. El joven, el adolescente, considero yo que está expuesto a circunstancias internas y externas. Las internas, por ejemplo, ya lo decía también usted, ¿verdad? En relación a la cuestión de la cuestión endocrina u hormonal, que está muy relacionada con el sistema nervioso. Hablando también de que puede haber en el adolescente problemas de tipo infeccioso, por ejemplo, una parasitosis, una infección que lo haga sentir pues mal y trastorne pues su salud física, pero todo eso repercute en la cuestión emocional y mental, espiritual. Si no sabe, pues no tiene conciencia de ello. También creo que el cuerpo social, incluyendo todo esto, ¿verdad?, está interrelacionado con el individuo. O sea, la sociedad también puede tener una patología. ¿Puede pegarme este micrófono? Sí, perdón. La sociedad también adolece de patología. Y aquí está, por ejemplo, el lema de la universidad, que es muy elocuente y dice mucho, tiene mucha sustancia, por la realización plena del hombre. Entonces podríamos ir por la realización plena del joven, pero con una salud en lo interior, ¿verdad? Pero también en lo exterior, ¿verdad? Porque toda acción tiene una reacción igual en el sentido opuesto. Lo dice la primera ley de la termodinámica. Se puede aplicar, ¿verdad?, que a como tú me tratas, te trato. O sea, entonces, pero debe uno comprender también al adolescente en el aspecto de que puede estar también él adoleciendo de un problema, de un trastorno bioquímico. También en la cuestión de que se eleve el colesterol, el azúcar o los triglicéridos.
todo ese entorno, ¿verdad? Es una circunstancia que debe de valorarse, ¿verdad? En cuanto a esta circunstancia, pues, lo que decimos de la violencia juvenil, pero también podemos hablar lo mismo de la violencia social, ¿verdad? Porque todo está interconectado. Entonces, pues digo, muchas gracias por sus enseñanzas. Agradezco. Gracias. Por ejemplo, comentando, como dijo el colega, si ustedes se fijan, haciendo referencia a lo que caracteriza a la universidad por la realización plena del hombre, hay créditos que son culturales, hay créditos que son educativos. Dentro del modelo educativo se establece de que no únicamente es el área académica, el área de disciplina donde uno se quiere desarrollar, sino que está el complemento del desarrollo, del crecimiento de la persona, el área de artes, el área de educación física, por ejemplo. Y yo le digo así, el logro que tuvimos con el nuevo modelo, con el nuevo plan de estudios de psicología, fue que hay una materia que se llama inteligencia emocional. Es una materia optativa que se les da a los alumnos de tronco común de ciencias sociales. Esperamos en un futuro que esa materia optativa ya sea no solamente a los de ciencias sociales, sino también a otras áreas como ingeniería, como administración, porque lo que trabajamos es cómo habilidades de la inteligencia emocional que ellos necesitan trabajar como profesionistas. Sí. Gracias. ¿Desean realizar alguna otra pregunta? Sin más preguntas y comentarios, ahora entregaremos la constancia de participación a nuestra invitada, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento de Editorial Universitaria, otorga la presente constancia por haber presentado el libro La inteligencia emocional y las conductas antisociales en adolescentes, como parte del programa académico y literario de la 16ª Feria Internacional del Libro, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, abril de 2015, por la realización plena del hombre. Firma Dr. Hugo Méndez Fierro, secretario de Rectoría e Imagen Institucional, y doctora Marisela López Ornelas, jefa de Departamento de Editorial Universitaria, a Sandra Karina Fulques Castro. Muchas gracias. Pues, muchas gracias por parte de la universidad, del Departamento Editorial. Muchas gracias a mi comentarista, al licenciado Ricardo Rocha, y muchas gracias a ustedes por asistir. Y si tienen cualquier duda, pregunta o así, o tema relacionado, necesitan apoyo en inteligencia emocional, ahí me pueden encontrar en la Escuela de Ingeniería y Negocios de Guadalupe Victoria. Muchas gracias. Por último, el comité organizador de la 16ª Feria Internacional del Libro, UABC, les da las gracias por su asistencia y los invita a continuar participando en las diversas actividades que se desarrollan dentro del recinto ferial. Gracias.